Muchas gracias, Magalí. Bueno, a los y las representantes de ADUNLA y al centro, a la universidad, al Centro Ugarte. Y bueno, y a Paula por haber hecho esta fantástica introducción que me dejó muy, muy cómoda. La verdad es que me pusiste, tocaste muchos de los temas que yo planeaba traer también a la mesa, así que me has facilitado enormemente el trabajo, Paula, así que te agradezco especialmente y a Germán también, colega de panel. Pero bueno, no sé si estaba previsto el orden de palabra, pero me vino bárbaro que Paula hable antes que yo. Em, Así que me ahorras unos cuantos preámbulos para entrar al tema. Bueno, agradecer sobre todo porque esta es el tipo de conversación que nos obliga a pensar más allá de lo que habitualmente uno está pensando en el día a día del trabajo que hacemos en la Fundación Vía Libre y en la cursada. Es un tipo de evento que nos abre a pensar estratégicamente, sobre todo pensar estratégicamente cuáles son las dimensiones de la integración de América Latina en esta geopolítica en la cual en uno de los slides de Paula se veía recién con mucha claridad los jugadores de esta escena y cuando ella mostraba las empresas y claramente había por un lado, lo que llamamos el grupo de las GAFA, las Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft y todo, que son el emblema de este momento del capitalismo cognitivo, capitalismo o sociedad de la información, como la denominó Castells en su momento, digo, las distintas nomenclaturas que hay que podemos disputar también y podemos discutir, frente a los gigantes que para nuestra región en buena medida son bastante desconocidos, como son las grandes empresas en China, que algunas de ellas, bueno, Huawei es la más conocida sin lugar a dudas, pero también aparece Tencent, aparecen otras que emergieron quizás a la vida, a la visibilización pública cuando durante la presidencia de Donald Trump apareció esta guerra virtual por el 5G y por el pleito por las empresas chinas y empezaron a emerger así estos jugadores que para nuestra región aparecen como bastante desconocidos, digamos, todavía, y que no tienen esa misma posición hegemónica en nuestra región que sí tienen las Google, las Facebook, las Apple y demás. Pero en ese mapa, el rol de nuestra región es absolutamente subsidiario. Es un rol de integración absolutamente asimétrica. Es un rol en el que aparece nuestra región casi con la opción de alinearse con uno u otro jugador sin tener, digo, cuando digo uno u otro jugador, digo la línea norteamericana, que está más impulsada quizás por los partidos y los gobiernos que se orientan más a la centro derecha, como puede ser Bolsonaro, como puede ser el gobierno de Colombia, como puede ser el gobierno de Chile, y las alineaciones más hacia China y otras miradas geopolíticas, como puede ser de algunos otros gobiernos. Pero en esta integración fuertemente asimétrica, uno de los primeros planteos que nos tenemos que hacer es cómo hacemos o cómo podemos pensar nuestra región más allá de alinearnos entre estos dos polos. No estamos ya en el mundo bipolar, ya no es ese mundo bipolar en el que había que estar con uno u otro lado ideológico, económico, político, sino que es un mundo multipolar en el cual nuestra región debería empezar, por lo menos o darse los espacios para pensar mecanismos de integración que nos permitan desarrollar una integración no tan asimétrica, o por lo menos tratar de reducir esa brecha, porque creo que la cuestión de la integración asimétrica que estamos teniendo es casi una cuestión estructural prácticamente insalvable hoy día. Hasta Europa está en el medio de esta puja entre China y Estados Unidos y los propios europeos, digo, pensando en regiones que tienen muchas más capacidades, muchos más recursos y una estructura científico-técnica mucho más avanzada que la que tiene nuestra región, aún en Europa están tratando de encontrar la vía europea a esta discusión sobre lo digital, sobre la geopolítica,
del mundo hiperconectado y a todo lo que viene con la estructura económica que se ha desarrollado y que, como muy bien decía Paula, se profundizó dramáticamente a partir de la pandemia, pero muchas veces en entrevistas radiales, en medios de comunicación, en conversaciones informales o formales, durante la pandemia se planteó esto de, bueno, esto es qué pasó con la pandemia, con la súbita digitalización. Y mi respuesta siempre fue, no, esto no fue una súbita digitalización, esto fue una aceleración de un proceso que ya estaba en marcha, quizás fue un catalizador para bajar determinadas resistencias que pudiera haber habido o para quebrar algunas, la integración de este tipo de políticas en instituciones que tienen un trayecto mucho más lento para dar cambios. Digo, por ejemplo, sobre todo pensando esta conversación en el marco de la Universidad de Lanús y en el marco de nuestras áreas de trabajo, que son las universidades nacionales, cuando hubiéramos imaginado que la digitalización nos iba a llevar puestos del modo que nos llevó puestos en este año, que tuvimos que literalmente volcar todos nuestros recursos universitarios al modo virtual, de la manera que pudimos. En algunas universidades, en algunas facultades, se contrataron sistemas, en otros en otros se dejó a los docentes librados a su suerte, a ver con qué plataforma hacían las cosas. Digo, fue muy desigual y muy compleja este proceso violento, diría yo, de digitalización generado por la pandemia. Pero este proceso de digitalización no es un proceso, sí hubo una adopción abrupta de la digitalización, pero no es un proceso nuevo, es un proceso que lo venimos viendo desde hace décadas. De hecho, una de las discusiones que hemos dado fuertemente en estos últimos tiempos tiene que ver con, por ejemplo, el extractivismo de datos, la cantidad de información personal que está cada vez más siendo procesada, no solo a nivel Estado, también a nivel empresas, pero sobre todo por las grandes empresas de las GAFA, digo, por mantener este grupo de empresas como foco de atención. Sin embargo, cuando uno hace un poco de retrospectiva, la discusión sobre los datos personales, la protección de datos personales y demás, es muy, muy anterior a la pandemia. Por ejemplo, nuestra constitución, en la reforma de nuestra constitución en 1994, los y las constituyentes tomaron la decisión de incorporar el derecho de habeas data como un derecho constitucional. Eso nos da la pauta que a mediados de la década del 90, digo, para que eso se integre como se integró en la constitución, quiere decir que había ya una discusión, que había ya una mirada sobre el valor de los datos personales. Se abrevó en la doctrina europea de los datos personales, en Europa, toda la discusión en los 90 sobre el negocio de lo digital y los datos personales ya era un tema de agenda. Bueno, por supuesto, estos procesos no son procesos rápidos, son procesos que llevan años, y lo que hizo la pandemia fue agudizar esta transformación hacia procesos de una masiva digitalización de la vida de las personas. Y en esa masiva digitalización de la vida de las personas, si la miramos en paralelo con esta integración asimétrica que tiene nuestra región, lo que vemos es un nuevo proceso de extractivismo que se está produciendo en nuestros territorios y en nuestros cuerpos. Y en ese sentido, nuestra región es subsidiaria de los países, digamos, centrales que tienen en su modelo económico el extractivismo de datos como uno de los elementos centrales. Y mi campo es el extractivismo de datos, pero no quiero dejar de mencionar, por lo menos al pasar, como para ponerlo sobre la mesa y tener también en consideración el hecho de que nuestra región es a la vez una de las más ricas en otro de los elementos clave de estos procesos de digitalización y extractivismo, que es el litio. O sea, no voy a entrar ahí, pero no quiero tampoco olvidar este tema, que no es un tema menor y es un tema sobre el cual necesariamente vamos a tener que hablar, porque dentro de estas élites
tecnofinancieras de las que hablamos, hay algunos personajes públicos que generan muchas simpatías entre los más jóvenes y que se muestran como role model de lo que tiene que ser la sociedad del futuro, como es un tipo como Elon Musk, que aparece en el momento de la peor crisis en Bolivia, donde en un momento donde había masacre en las calles, el pueblo boliviano siendo reprimido en defensa de su sistema democrático, el tipo dijo, suelto de cuerpos, que ellos iban a dar los golpes que tuvieran que dar en cualquier parte porque lo importante era el litio. Digo, también hay que recordar estas cuestiones y me subo también a algo que decía Paula en uno de sus slides, si hay una ruptura de los consensos democráticos por parte de estas nuevas derechas. Y mi pregunta, no tengo una respuesta, pero mi pregunta es si alguna vez fueron parte de ese consenso democrático. Porque quizás el punto no era que eran parte del consenso democrático y ahora se cambiaron, sino que quizás nunca fueron parte del consenso democrático, por lo menos esas minorías tan extremas que simplemente estaban en silencio porque su discurso no estaba legitimado como para salir a la voz pública. Quizás el cambio radical es la legitimación de esos discursos en la esfera pública a partir de cómo se da hoy día el debate público en las redes, esto que citabas recién, Paula, del libro de Guadalupe Nogués, de cómo funciona los sesgos de confirmación, las burbujas, y toda esta lógica del debate público, entre comillas, porque es un debate público en la esfera privada, porque nunca podemos dejar de observar que ese debate se da en una esfera privada, que son las plataformas, que no es un debate público, no es la calle, no es la plaza, no es el Congreso, no es una esfera pública, sino que es una esfera privada con sus propias reglas y sus propias dinámicas y su modelo de negocio de extractivismo de datos, organización del debate en función de afinidades, aglutinamiento de aquellos que piensan parecido, y finalmente en ese aglutinar a aquellos que piensan parecido, esas que podemos todavía decir que son minorías que no aceptan el consenso democrático, se autolegitiman por empezar a escucharse y decir, ah, claro, la gente piensa como yo, claro, la gente que es como vos piensa como vos. Y entonces se empiezan a sentir legitimados a decir barbaridades que quizás antes las decían en su fuero íntimo, en reuniones con personas cercanas y nada más y no se atrevían, pero hoy se sienten legitimados en esta nueva esfera del debate público-privado, llamémosle, o público en la esfera privada, podemos llamarlo, tenemos varias formas de llamarlo, pero sin lugar a dudas no es la esfera pública. Hay algo que yo quería traer sobre esta integración asimétrica y es cómo se consolidan estos procesos de integración asimétrica, porque a partir de la creación de la Organización Mundial de Comercio, a partir de digo, esto es muy siglo XX lo que voy a decir, pero es ese siglo XX el que todavía nos sigue marcando las líneas de cómo se organizan las relaciones internacionales. Y creo que el gran emergente del siglo XX del siglo XX corto, es la Organización Mundial de Comercio, como cristalización de la caída del mundo bipolar, como la cristalización de este consenso de Washington, de este consenso de la liberalización de los servicios y del comercio, la cristalización de la caída del mundo bipolar es la Organización Mundial de Comercio, que nace en 1995. Y me parece que es un organismo al que le estamos prestando menos atención del que deberíamos prestarle, porque buena parte de esas integraciones asimétricas de las que estoy hablando y de cómo nuestra región y nuestro país en particular se va a integrar en esta cuarta revolución industrial que también describía Paula, tiene que ver con muchas negociaciones que están teniendo lugar en este preciso instante en la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio, perdonen, mi perro está ladrando, basta. Shh. Tengo acá al lado. La Organización Mundial de Comercio aparece, perdón, lo voy a hacer, shh, basta.
La Organización Mundial de Comercio, perdón, es un cachorro que ladra cada vez que hay algún ruido en la casa, sepan disculparlo. Es 7 meses tiene, todavía no aprendió que no tiene que ladrar. Y siempre invoca a ladrar cuando yo estoy hablando. Cuando habló Paula estaba durmiendo acá como un tronco abajo mío. Abro el micrófono y ladra, pero bueno, así funciona el home office, el teletrabajo. Eh, pero bueno, también tiene sus cosas lindas que es tenerlo acá. Y es un cachorro adorable, salvo cuando ladra. Bien, Organización Mundial de Comercio, les decía. En este momento se están dando negociaciones clave sobre cómo se van a integrar los distintos países integrantes de la Organización Mundial de Comercio, Argentina y todos los países de la región entre ellos, a esta cuarta revolución industrial. Y cómo se van a producir esa integración en esta agenda de comercio. Porque hay un capítulo en particular que está buscando, hay un grupo de amigos del comercio electrónico, lo llaman, que está impulsado por algunos países y que está impulsado fuertemente por estas empresas, Amazon, Google, Facebook y demás, están atrás de esta agenda del comercio electrónico en la Organización Mundial de Comercio, que tiene las mismas características, y acá voy a usar mi sesgo, absolutamente mi sesgo de formación, que es el tema de propiedad intelectual. Estamos viendo repetirse la historia que ya vimos allá por los 80 y los 90, cuando se discutió la propiedad intelectual en el campo del comercio. Estamos viendo repetirse la misma historia y no como farsa. Realmente no se está repitiendo como farsa, se está repitiendo como drama una vez más. Y casi de manera similar a cómo se dio la negociación sobre los aspectos de propiedad intelectual aplicados al comercio. Un núcleo fuerte de países centrales que ya tienen un marco muy fuerte de desarrollo en tecnologías como la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el análisis de los grandes volúmenes de datos, todo lo que tiene que ver con esta cuarta revolución industrial se está regulando hoy en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Y se está pensando cómo regular. Y se está pensando cómo regularlo en términos de desapoderar a los estados de sus capacidades regulatorias. Exactamente igual como se hizo en los 80 y 90 con la propiedad intelectual, se están estableciendo estándares mínimos de regulación que básicamente inhiben las capacidades de los estados de tomar medidas vinculadas con, por ejemplo, regulaciones laborales. Paula, mencionaste el tema de la integración de los trabajadores, regulaciones laborales, regulaciones vinculadas con el tráfico transfronterizo de datos. ¿Cómo construimos esos grandes volúmenes de datos? ¿Cómo aprovechamos esos volúmenes de datos? ¿Cómo se regulan esos volúmenes de datos? Es la forma de cristalizar en regulaciones ese extractivismo de datos que se está haciendo ya sistemáticamente. Porque no es solo el extractivismo de datos, sino también la posibilidad que tiene cada país de desarrollar las tecnologías para aprovechar esos datos. Digo, los datos como tales, per se, como de forma autónoma, no nos dicen nada. Lo que nos da poder, lo que nos da más conocimiento, lo que nos permite hacer prospectiva, lo que nos permite desarrollar ciencia, es la capacidad que tengamos de procesar esos datos. Entonces, ese extractivismo de datos viene de la mano de la creación de capacidades científico-técnicas para aprovechar esos datos y poder integrarnos de una manera más sofisticada y no como simples proveedores de materia prima en esta economía de los datos. Otro de los temas que se está regulando tiene que ver con, por ejemplo, el impedimento expreso a los estados a requerir el código fuente o de fijar medidas de transparencia sobre los algoritmos que administran estos datos. Entonces, lo que sucede en este caso tiene que ver con el hecho de que si te impiden exigir como Estado que te muestren cómo funciona un algoritmo, por ejemplo, por una cuestión de interés público, lo que hacen es limitar tu capacidad para regular
elementos que regulan la vida pública, como puede ser los algoritmos que toman decisiones por nosotros y nosotras. En esta economía en la cual cada vez más procesos sociales son mediados por sistemas automatizados, el acceso a esos sistemas automatizados se vuelve central no solo para integrarnos en el mundo de la ciencia y la técnica, sino también para entender los procesos democráticos, entender cómo se distribuye la información, cómo se generan, por ejemplo, mecanismos vinculados con la aplicación de tecnologías a distintos procesos, como pueden ser los procesos científicos, tecnológicos de las empresas que operan en nuestro territorio. Sin la posibilidad de acceder a ese tipo de tecnologías, difícilmente podamos integrarnos en esta cuarta revolución industrial y reducir esas brechas de asimetría en las cuales nos estamos integrando. Tenía algo más anotado en mis materiales Bueno, ¿qué es lo que hay de nuevo? Voy a tomar la pregunta que hizo Paula. ¿Qué es lo que hay de nuevo? Hay poco de nuevo en esto. Hay poco. Hay poco. Mantenemos las asimetrías, mantenemos las mismas instituciones que cristalizan las relaciones asimétricas. La Organización Mundial de Comercio es la misma de 1995, es la misma, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es la misma, los tratados de libre comercio son los mismos, los actores son los mismos. Acá Magali me está haciendo señas, ya estoy cerrando. Los actores son prácticamente los mismos. Las estrategias son prácticamente las mismas. Lo que es lamentable es que como países emergentes, con sociedades en desarrollo, hemos aprendido poco de la experiencia que tuvimos. Y me parece que el desafío desde nuestro lugar del mundo académico es generarnos más y más capacidades para poder incidir en estos procesos. Porque si no tenemos la capacidad de incidir en estos procesos, por más que después digamos, bueno, vamos a aprobar una ley. Por ejemplo, el otro día hablaba con una colega muy amiga, la economista Sofía Escacerra, que está haciendo mucho trabajo sobre el impacto de los algoritmos y esta cuarta revolución industrial en el mundo del trabajo, por su afiliación sindical y todo. Y una de las cosas de las que hablábamos enfáticamente era que nosotros podemos trabajar a nivel nacional en que nuestros congresos legislen determinadas garantías laborales para nuestros trabajadores y que entonces tengamos la posibilidad de tener mejores resguardos laborales para nuestros trabajadores. Pero si se aprueban este tipo de normas a nivel global, a nivel internacional, esas legislaciones no van a poder funcionar, no van a ser, no vamos a poder, porque van a ir contra los tratados internacionales que nos fijan ciertos estándares mínimos, como en el campo de la propiedad intelectual. Nosotros, por ejemplo, deberíamos tener mejores legislaciones de propiedad intelectual. Deberíamos tener un sistema mucho más accesible en materia de derecho de autor. La pandemia, por ejemplo, nos dejó en una situación dramática en relación al acceso a los materiales educativos para nuestras universidades, nuestras escuelas, en relación al debate sobre el sistema de patentes, los sistemas de acceso a medicamentos, que eso también está en discusión fuerte en este momento en la OMC. Sin embargo, fruto de haber firmado en la década del 90 todos los tratados de la Organización Mundial de Comercio, estamos absolutamente limitados en las condiciones que podemos darnos como país para regular la propiedad intelectual a nuestra conveniencia y no a la conveniencia de las economías más poderosas del mundo. Bueno, lo mismo está pasando ahora. Si no miramos lo que está sucediendo en la OMC, no incidimos directamente como bloque regional. El tema bloque regional ahora está bastante complicado porque el bloque que se armaba históricamente con India, Brasil, Sudáfrica, el grupo de países africanos, que era así como un bloque de países que hacían un contrapeso fuerte, bueno, el gobierno de Bolsonaro en Brasil ha quebrado esos contrapesos. De hecho, cuando uno mira quiénes son los países que están detrás del waiver de propiedad intelectual para atender la emergencia de COVID-19, ve y con tristeza, vergüenza y una pena increíble el rol de Brasil,
que históricamente fue un jugador estratégico en la OMC en favor de los países en desarrollo, y armaba estas alianzas tan estratégicas. Digo, Itamaraty era un cuerpo profesional de negociadores en muchos de estos foros, al que muchas veces Argentina seguía, acompañaba, estábamos ahí, vamos juntos. La Agenda para el Desarrollo en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es una iniciativa de Brasil y Argentina de hace algunos años, pero bueno, si no ponemos el ojo en las instituciones internacionales, globales, como la Organización Mundial de Comercio, que fijan y están en este momento diseñando las reglas de cómo se va a articular esta cuarta revolución industrial, pocas van a ser nuestras capacidades desde el punto de vista de la soberanía nacional. Lo que hay aquí es una limitación a la soberanía de los estados de adoptar las medidas apropiadas para su propio desarrollo. Así que con este desafío cierro, marco una nota importante cuando se hizo la ministerial número 11 de la Organización Mundial de Comercio aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Cancillería Argentina, junto con otros actores también vinculados a este ideario, eran los que empujaban esta agenda de comercio electrónico, y se empujó muchísimo en la reunión de aquí de Buenos Aires para que la agenda de comercio electrónico, que así se llama, prospere y avance, y afortunadamente muchos otros países bancaron ahí la parada y no avanzó. Pero bueno, hay que estar ahí con mucha atención a este tipo de agenda, porque después poco vamos a poder proteger a nuestros trabajadores, nuestros datos personales, nuestros derechos en Argentina, si nos atamos a reglas como las que se están diseñando en la OMC, que van a limitar dramáticamente las condiciones en las cuales Argentina y los países en desarrollo y los países de la región se van a integrar a esta cuarta revolución industrial.